Bienvenidos a nuestro segundo Roadshow en vivo de la apertura de nuestro Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario de Renta. Contamos con la participación de Laura Medina, gerente de gestión estratégica de FIX, Andrés López, gerente de Fondo Inmobiliario de la Vivienda Corredores, y tendremos como invitado a Felipe Pacheco, socio de Kiruna Capital Partners. Síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las novedades económicas y de producto. Damos paso a Laura. Muy buenos días para todos. Les damos la cordial bienvenida a nuestros clientes de la Vivienda Corredores, los clientes del Banco de la Vivienda y todas aquellas personas que se conectan hoy a este evento que realiza la Vivienda Corredores en el marco de la cuarta apertura del Fondo Inmobiliario de Renta. Yo soy Laura Medina y soy gerente de gestión estratégica de fondos de inversión colectiva y estamos hoy también con Andrés López, quien es el gerente del Fondo Inmobiliario de Renta. Hola Laura, así es. Este evento se dividirá en tres partes. La primera en donde vamos a ver un video introductorio muy corto, introduciendo precisamente todo lo que es nuestro fondo. En la segunda parte va a hacer una presentación un poco más detallada, tanto del desempeño como de los resultados del fondo, y terminaremos viendo los activos que harán parte de esta cuarta apertura del Fondo Inmobiliario de Renta. Y la tercera parte estaremos acompañados de Felipe Pacheco, que es socio de Kiruna Capital Partners, como lo decían anteriormente, y con él vamos a hablar de el mercado inmobiliario, las perspectivas de la industria, tanto de corto como de largo plazo, y por supuesto también de los activos y sus condiciones de transacción con las que hemos avanzado. Entonces, pues arranquemos con el video y ya estamos de vuelta con ustedes. Hace 3 años comenzamos un gran proyecto: crear el Fondo Inmobiliario de Renta de Da Vivienda Corredores. Una nueva alternativa que permitió a nuestros clientes invertir en excelentes inmuebles de Colombia de forma fácil, sin trámites operativos y sin la necesidad de un alto monto para invertir. Y todo esto con la experiencia de Da Vivienda y el Grupo Bolívar. Desde entonces, hemos hecho 3 aperturas en el fondo, en donde hemos recibido aportes de más de 3.500 inversionistas. Gracias a esto, el fondo alcanza hoy un valor de 650.000 millones de pesos. Con estos recursos, hemos construido un portafolio de más de 156.000 metros cuadrados que genera ingresos mensuales por cerca de 4.000 millones de pesos. En cuanto a los resultados desde su nacimiento, el fondo ha generado una rentabilidad promedio del 7% efectiva anual, la cual se compone en un 76% por rendimientos distribuidos a los inversionistas y el restante por valorización de los inmuebles. Asimismo, en un año de grandes retos como el 2020, una gestión adecuada de la coyuntura hizo posible que pudiéramos entregarle a nuestros inversionistas una rentabilidad efectiva anual del 6.58% en el año corrido. Tenemos una fuerte convicción de que si pudimos hacerlo así de bien en el año más retador de la historia reciente, podremos hacerlo aún mejor en los años que están por venir. A través de la cuarta apertura del fondo, usted será dueño de 8111, un edificio insignia ubicado en Bogotá tanto por sus especificaciones arquitectónicas de última generación como su ubicación privilegiada. Torre Central BOC Américas, ubicado en una zona de muy buenas perspectivas de desarrollo por su cercanía con el corredor de la 26 y por su excelente acceso a transporte masivo y amplias vías de acceso. 2 bodegas del grupo empresarial Strumetal, ubicadas en el foco de desarrollo logístico e industrial de Cali y Cartagena. Aproveche las oportunidades que se presentan hoy en el mundo inmobiliario y disfrute de un flujo constante de rendimientos. Lo invitamos a dar con nosotros un paso más en este camino de consolidación, invirtiendo en la cuarta apertura del Fondo Inmobiliario de Renta de Da Vivienda Corredores.
Bueno, entonces, habiendo visto el video, vamos a la segunda parte de la presentación, en donde les hablaremos acerca de las principales características de nuestro fondo y de la cuarta apertura, para lo cual vamos a ver en pantalla la presentación. Vamos, por favor, a la primera diapositiva, para hablar de forma introductoria y muy rápidamente de las principales características de nuestro fondo o de la vocación de nuestro fondo. Entonces, este es un vehículo de inversión que se compone con el aporte plural de muchos inversionistas, con cuyos recursos nosotros hemos comprado un portafolio de inmuebles de diferentes usos. El propósito de adquirir este portafolio de inmuebles, el propósito fundamental es que nosotros hagamos la administración de esos inmuebles de manera tal que podamos arrendarlos en las mejores condiciones posibles para que podamos percibir cánones de arrendamiento que serán distribuidos progresivamente a nuestros clientes como una distribución de rendimientos que llevamos a cabo trimestralmente. Y esa es la vocación fundamental de nuestro fondo y por eso se llama Fondo Inmobiliario de Renta y es precisamente porque hacemos esa distribución de rendimientos. Sin embargo, nuestros inversionistas también pueden beneficiarse de la valorización de los inmuebles en el largo plazo, para la cual nosotros también hacemos una gestión encaminada en mantener los activos, hacer las actualizaciones correspondientes para que mantengan su valor en el tiempo e incluso se incremente su valor y los inversionistas puedan verse favorecidos por esa valorización. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, para hablar de un tema muy importante. En la siguiente diapositiva, gracias, y es el tipo de inmuebles que tenemos en el portafolio. Entonces, estamos viendo en pantalla los tres tipos que tenemos hoy, que son locales comerciales, industrial y logístico, es decir, bodegas y también oficinas. Nuestro reglamento nos permite invertir en una variedad más amplia de tipos de activos, pero nuestra estrategia ha estado enfocada desde el comienzo solamente en estas tres categorías, situación que ha resultado favorable en el contexto actual, porque no tenemos en nuestro portafolio los tipos de inmuebles que han registrado la mayor afectación con la pandemia. Entonces, para dar un ejemplo, existen inversiones en inmuebles como, por ejemplo, hoteles o tal vez residencias estudiantiles, los cuales tienen una proporción muy grande de su ingreso variable, específicamente, por ejemplo, en el caso de los hoteles. Entonces, este tipo de inmuebles en la pandemia han registrado unos desempeños menos favorables, así que no le han podido generar flujo de caja a sus inversionistas y afortunadamente no los tenemos en nuestro portafolio, sino que solo tenemos los tres tipos de inmuebles que estamos viendo en pantalla y eso ha sido una composición de portafolio favorable para nosotros durante esta coyuntura. Vamos a la siguiente diapositiva para ver un resumen rápido de las principales estadísticas del fondo. Este fondo lleva más o menos 3 años de vida, lo lanzamos en 2017 y ya vale hoy más de 650.000 millones de pesos. Con estos recursos hemos comprado alrededor de 156.000 metros cuadrados de área arrendable, lo que equivale, para poner un paralelo, a cerca de unas 23 canchas de fútbol profesionales en términos del área arrendable. Los inmuebles que tenemos en el portafolio son 44, están distribuidos en Colombia en cerca de 19 ciudades y municipios y se encuentran arrendados a más de 240 arrendatarios que pagan mensualmente unos cánones de arrendamiento por cerca de 4.000 millones de pesos. Esos 4.000 millones de pesos o ese flujo de cánones de arrendamiento es el que el fondo va administrando, va recolectando y es el flujo de caja que se le distribuye trimestralmente a los inversionistas después de los gastos normales de mantenimiento de un inmueble. Otra característica importante es que este fondo cuenta con una base muy diversificada de inversionistas. Aquí el monto mínimo para invertir son 10 millones de pesos. Hemos democratizado el acceso a la propiedad inmobiliaria en Colombia y es una de las razones por las cuales un porcentaje importante de nuestros inversionistas son personas naturales, pero también contamos con un gran número de empresas que invierten en este fondo, así como inversionistas institucionales como fondos de pensiones voluntarias. El vencimiento promedio de los contratos de arrendamiento de nuestro fondo se ubica en alrededor de 4.83 años y la vacancia económica, que es un concepto que vamos a discutir un poco más en detalle más adelante, se encuentran alrededor del 4.52%. Vamos a la siguiente diapositiva y le damos paso a Andrés, por favor, gracias. Laura, mil gracias. Para entrar en el tema del desempeño del fondo, considero relevante tener en cuenta que nuestro fondo es el único fondo que hasta hoy tiene actualizado el 100% de los activos inmobiliarios
con el valor, incluyendo el contexto actual. No hay ningún otro fondo en el mercado que a hoy tenga esa condición, y con esto vale la pena mencionar que hemos logrado en el año corrido una rentabilidad de 6.55%. Esto es producto de una gestión muy cercana con los arrendatarios, en donde el objetivo principal fue entender cada una de las necesidades de todos los arrendatarios, de tal forma que pudiéramos generar algunos alivios que estuvieran muy orientados a que ellos permanecieran con nosotros en todos los activos, pero adicionalmente a que no afectaran o afectaran en la menor medida posible el resultado para nuestros inversionistas. De esta manera, este 6.55 en términos comparables, lo vemos que en cuanto al promedio de los comparables, que son 5 fondos que tienen la misma tesis de inversión que nosotros, estamos un poco más de 250 puntos básicos por encima, entendiendo que el promedio de comparables con corte a octubre está en el 3.93% de rentabilidad. Esto pues es un tema bastante interesante, entendiendo que la gestión que hemos realizado pues efectivamente ha generado unos resultados que han sido diferencialmente favorables para los inversionistas de nuestro fondo. De otro lado, también vale la pena mencionar que de esta rentabilidad del 6.55 durante 2020, la distribución de rendimientos ha sido del 5.27 y el restante 1.21 es correspondiente a la valorización de nuestros activos. Esto es lo que conforma la rentabilidad. Y para cerrar en este slide, quiero también hacer mención a este indicador que mencionaste hace un momento, que es la vacancia económica, que para nuestro fondo está en el 4.52%. También vemos que en el promedio de comparables tiene un indicador un poco superior, lo cual también nos pone en un plano favorable en cuanto al comparativo, entendiendo que los comparables en promedio están en el 8.7%. Entonces, de esta manera, el llamado es que tenemos un gran fondo y que durante este año, de todos los retos posibles, hemos tenido una gestión bastante favorable. Si pasamos a la siguiente, cuéntame. Perdón, volviendo a la diapositiva anterior, tal vez vale la pena hacer un poquito o profundizar un poco más en el concepto de vacancia para todas aquellas personas que tal vez no estén totalmente familiarizadas con el concepto de vacancia económica. Entonces, la vacancia económica tiene que ver con las áreas que no se encuentran arrendadas en este momento de nuestro portafolio de inmuebles, las áreas que están disponibles para ser tomadas en arriendo, equivalen a cerca del 4.52% de los ingresos del fondo. Es decir, si esas áreas estuvieran ocupadas o tomadas en arriendo, estaríamos recibiendo cerca del 4.52% de los ingresos. Vale la pena mencionar acá que ese nivel de vacancia que nosotros tenemos del 4.5% es un nivel bajo y que no tuvimos un incremento significativo durante este año 2020 a pesar de todos los retos que planteó en general para la actividad económica y por supuesto también para nosotros como sociedad administradora. Así que es un nivel que es bajo de vacancia y que por supuesto se encuentra muy por debajo del promedio de comparables, y esto definitivamente está muy asociado con toda la labor que hizo el equipo del fondo para mantener a nuestros arrendatarios y asegurar que podamos tener con ellos una relación de largo plazo en la que nuestros inmuebles se encuentren ocupados y generando rendimientos para los inversionistas. Perfecto, mil gracias. Muy al lugar tu comentario, entendiendo pues que todos los que nos acompañan hoy deben tener esa claridad. Entonces, para descomponer un poco la rentabilidad que la mencionamos hace un momento en cuanto a la generación de caja, es decir, de rendimientos para los inversionistas, y la valorización de los activos, que durante 2020 ha sido en una proporción de 81% rendimientos y 19% valorización. Vemos en este slide cómo a lo largo de la historia de nuestro fondo mantenemos una porción de rendimientos que está resaltada en rojo, pues dominante en cuanto a la rentabilidad. Vemos entonces cómo
alrededor del 76% está representada en rendimientos y el restante 24% en rentabilidad, que está dentro de los rangos objetivo, entendiendo que se busca en este tipo de fondos que la renta sea dominante en un rango entre el 60 y el 85% aproximadamente. Entonces estamos muy bien parados en este sentido, tanto en un año retador como el 2020 como en el histórico de nuestro fondo. Y si continuamos con el siguiente, pues vemos cómo se da la estabilidad de los rendimientos que se distribuyen trimestralmente. Esto, lo que se quiere resaltar en este punto es cómo la generación de caja es el objetivo principal para nosotros, entendiendo que la distribución de rendimientos trimestral para nuestros inversionistas es un reto y un permanente, mantenerlo lo más alto y lo más estable posible, y vale la pena pues también resaltar todo lo que hemos mencionado, y es la capacidad de generación de caja aún en momentos de crisis económica profunda como la que hemos vivido en estos últimos meses, entendiendo que durante 2020 incluso hemos repartido el 12% más que lo que habíamos distribuido en el año anterior, sabiendo pues que todos los fondos, por el contrario, han distribuido unos montos inferiores. Acá en este tema de la rentabilidad quiero también hacer un ejercicio práctico para que todos tengan muy claro cómo funciona la rentabilidad, y es que si un inversionista en la primera apertura puso 100 millones de pesos en nuestro fondo, hoy la inversión le vale 105 millones 182 mil pesos y ha recibido en rendimientos 16 millones 370 mil pesos. Con esto lo que vemos es cómo la generación de caja es lo más importante en la ecuación o en la fórmula de nuestra generación de valor, y cómo pues también permanece el valor de las inversiones, entendiendo que al inicio tenía 100 millones y hoy tiene 105. Estos 16 millones 370 mil pesos de rendimientos equivalen a una distribución trimestral de 1.488.000 pesos trimestrales, de tal forma que así los inversionistas y todos los que nos acompañan pueden hacerse a una idea de cómo funciona la rentabilidad en cuanto a generación de caja y en cuanto a distribuciones trimestrales. Esto, por supuesto, es un promedio y no es exactamente la cifra que se ha distribuido, pero para hacer un ejercicio práctico consideramos que es la forma más adecuada de mostrarlo. Entonces, si quieres, Laura, continúa con la presentación. Gracias, Andrés. Bueno, entonces, habiendo mencionado las principales cifras del fondo y también los hitos o los grandes logros que hemos tenido, sobre todo en este año 2020 en términos de rentabilidad, vamos a entrar en materia de la cuarta apertura. Entonces, aquí tenemos en pantalla una idea de lo que han sido las aperturas que se han hecho en este fondo para llevarlo hoy a un valor de 650.000 millones de pesos. Y en la parte derecha de sus pantallas ven ustedes el monto de la cuarta apertura que queremos realizar, que es por 214.000 millones de pesos, para llevar nuestro fondo a un valor cercano a 864.000 millones de pesos. Esta apertura tiene un propósito, ese propósito está alineado con una estrategia de largo plazo que diseñamos este año y que revisamos con mucho cuidado de cara a los efectos del COVID. Por supuesto, analizamos cómo iba a cambiar la forma de las empresas hacer negocios, también la forma en la que los empleados se interrelacionan, cómo se va a retener el talento por parte de las empresas, cómo se va a comportar el comercio, y con base en todo ese amplio análisis que hicimos, establecimos una hoja de ruta o un portafolio al cual queremos llegar. Y ese portafolio está caracterizado principalmente porque queremos adquirir oficinas de primer nivel, y ya en la parte final de la presentación vamos a hacer un zoom muy grande en oficinas para que ustedes vean un poco más de ese racional de inversión. Y también queremos adquirir bodegas o activos del sector industrial y logístico. Entonces, con esos 214.000 millones de pesos queremos adquirir los activos que vamos a ver en la siguiente diapositiva.
Esto es precisamente 2 activos de oficinas ubicados en la ciudad de Bogotá, de las mejores características, por cerca de 13.000 metros cuadrados de área arrendable. Y en el caso de los activos industriales y logísticos, estamos hablando de 2 bodegas por un área total de cerca de 14.000 metros cuadrados ubicados en la periferia industrial de Cali y Cartagena. Entonces vamos a entrar en el detalle de cada uno de los activos uno a uno. Para eso vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Arrancando entonces con el primero de nuestros activos, vamos con el edificio 8111. Está ubicado en Bogotá, en la carrera 11, entre calles 80 y 81. Es bastante reconocido por sus columnas diagonales en la parte exterior del edificio en concreto, pero en realidad tiene una serie de especificaciones que nos permiten pensar que es uno de los mejores edificios de oficinas del país, incluso podríamos decir que es el mejor de todos. Estas especificaciones que les menciono son principalmente su ubicación, entendiendo que está a 2 cuadras del Centro Comercial Andino, que está en una zona de influencia en donde todos los equipos directivos de las grandes empresas, tanto colombianas como multinacionales, van a querer tener establecidas sus oficinas. De la misma manera, el diseño que les mencionaba y la estructura que les mencionaba hace un momento incluye una serie de especificaciones, como que esa estructura externa hace que dentro de las plantas o el piso de cada edificio, que son de alrededor de 1.000 metros cuadrados, no haya una sola columna, lo cual permite que sea muy eficiente la disposición de las empresas para utilizar las áreas que están en cada uno de estos pisos, con lo cual incluso han podido ahorrarse, porque no hay columnas y no tienen que adaptarse a esto. Las empresas que hacen parte o que están dentro del edificio se han ahorrado alrededor entre el 10 y el 20% del área, entendiendo pues que han podido diseñar los espacios a su antojo, entendiendo la ausencia de las columnas que les menciono. De otro lado, también se cumple con otra parte de prácticas ambientales, en donde la sostenibilidad es muy importante. Esto, por supuesto, es un compromiso con el medio ambiente, pero también genera una serie de eficiencias económicas, como la menor utilización de la energía eléctrica, la menor utilización de agua, porque hay una planta que maneja las aguas lluvias y las permite utilizar y reutilización de aguas lluvias. Entonces, de esta forma, lo que se logra a través de un edificio con estas especificaciones es que tenga unas certificaciones, que en este caso es la certificación LEED Gold, y esta certificación es una de las grandes o uno de los grandes requisitos que las compañías multinacionales tienen al buscar diferentes activos para poder firmar contratos de arrendamiento. Entonces, teniendo en cuenta que la ubicación es muy importante, el diseño y la estructura son de primer nivel, vemos cómo WeWork, como las Naciones Unidas con su Plan Mundial de Alimentos, la Embajada de Nueva Zelanda, Cincosoft, Mota Engil, las compañías de recursos humanos y de headhunters, que son Michael Page y Spencer Stuart, así como Bancolombia y Banco de Bogotá, que están en el primer piso, pues son empresas de primerísimo nivel. De las 11 compañías que tiene como arrendatario este edificio, 9 de ellas son multinacionales, lo cual eleva de manera importante, o más que lo eleva, lo mantiene el nivel de los pagadores de las compañías que están en cabezas de estos contratos. Estos contratos, para terminar, tienen un promedio de vencimiento de 7.51 años, y todo lo que les acabo de mencionar, tanto de arrendatarios, ubicación, especificaciones, diseño, premios, que además se ha ganado varios premios de arquitectura, tienen, pues hacen un menú y hacen una receta que nos permite decir que este activo va a ser el activo icónico de nuestro fondo en adelante, con lo cual, pues,
para nosotros es muy importante que este activo haga parte de nuestro portafolio. De hecho, Andrés, Cuéntame. este edificio tiene unas características arquitectónicas tan especiales que lo han hecho ganador de varios premios nacionales e internacionales de arquitectura, como es el caso, por ejemplo, de un premio internacional que es la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. También ganó el premio Architizer Awards de edificio de media altura y acaba de ser nominado al mejor edificio de oficinas en Colombia por la Bienal pues, de Arquitectura de Colombia. Otra característica muy importante también para resaltar pues, las bondades del edificio es que, como tú lo decías, está ubicado en un corredor muy especial de la ciudad de Bogotá. Es un corredor que tiene una vacancia baja, ya medida después de la pandemia. La vacancia del corredor se encuentra en niveles cercanos al 6.5%. En lo que tiene que ver con el edificio se encuentra 100% ocupado. Esto habla muy bien de la gestión que se ha hecho para posicionar este inmueble como uno de los inmuebles más exclusivos de Bogotá. También importante contarle a todas las personas que están viendo este evento que varias empresas, incluso durante la pandemia, han manifestado su interés por adquirir grandes áreas en el edificio y no ha sido posible porque el edificio está 100% ocupado. Así que hay, digamos, una cola de empresas que quieren entrar. Otra característica y muy importante es que al tratarse de una de las vitrinas más exclusivas, pues se pagan en este inmueble las rentas por metro cuadrado más altas de la ciudad. Y pues realmente estamos hablando de un edificio que reúne en un solo paquete pues todas las características que uno quiere tener, porque como lo comentaba Andrés, el hecho de no tener columnas interiores y el hecho de tener grandes plantas también lo hace único, porque en este corredor no existen espacios que sean tan nuevos. La gran mayoría de los espacios de este corredor, que es muy exclusivo, son un poco más antiguas, las plantas no son tan amplias y en esta medida no es tan fácil acomodar a grandes arrendatarios que quieran ubicarse allí. Entonces, un buen ejemplo de esto es el hecho de que Naciones Unidas, como lo mencionabas hace un momento, tomó el último piso completo del edificio porque puede acomodar allí a todo su equipo, cosa que habría sido difícil en un espacio más pequeño. Perfecto, así es. Muchas gracias por pues, todos estos detalles que complementan la ilustración para todos los que nos acompañan hoy. El siguiente activo con el que vamos a avanzar en la compra de esta apertura, a través de esta apertura, es dentro del complejo de centro empresarial Boga Américas, que está compuesto por 3 torres de oficinas. Está la torre central, que es la que vamos a adquirir en un 53%. Voy primero al tema de ubicación, entendiendo que está en Bogotá, en la zona de Puente Aranda, muy cerca de la zona industrial de Bogotá. ¿Por qué voy a esto? Porque tiene primero una acceso al transporte masivo de manera importante, entendiendo que los extremos de este centro empresarial son la calle 13 y la avenida de las Américas, teniendo en cuenta pues que la avenida de las Américas tiene Transmilenio y exactamente al frente de la torre, Torre Américas de hecho se llama, está la estación de Transmilenio, con lo cual el acceso al transporte masivo de los empleados de las empresas que hacen parte de este activo, pues tienen acceso a todo este transporte. Adicionalmente hay un tema también que es muy relevante y es que a partir de esta ubicación se tiene acceso a una zona de la ciudad muy densa en población, con lo cual las empresas que tengan su operación en este centro empresarial, pues tendrán cercanía con una muy buena parte de la población. Y a esto voy porque a pesar de que este activo tiene las mismas condiciones y las mismas especificaciones de primer nivel, que buscan las empresas multinacionales, obviamente su perfil es otro. Acá ya no se busca el equipo directivo de cada una de estas compañías, sino por el contrario, está diseñado mucho más para estas empresas de tercerización de servicios, que son las denominadas BPOs, en donde
los call centers, el servicio al cliente, el soporte tecnológico, el soporte digital y una serie de tercerización de servicios más amplia, se pueden prestar desde acá gracias a que tiene la cercanía con esta zona de la población muy importante y también el acceso que mencionaba a los servicios públicos. Mencionaba las especificaciones porque todas las condiciones de estructura y diseño también hacen que Vogue Americas tenga una certificación LEED en el nivel Silver, que, como les mencionaba hace un momento, son las prácticas ambientales y de sostenibilidad ambiental que buscan las empresas multinacionales, y esta certificación particularmente es uno de esos requisitos que tienen estas compañías para analizar y avanzar en la búsqueda de los activos en los que van a establecerse. Entonces, tendríamos de esta forma dos activos con las mejores especificaciones, con unas ubicaciones estratégicas muy bien pensadas en cuanto al perfil de empleados que se quiere en cada una de ellas, y de esta forma, pues, tenemos dos muy buenos activos dentro de nuestra nueva apertura. Hay otro punto muy importante, y es que al ser una zona de desarrollo y que está en proceso de desarrollo, tiene oportunidades de valorización muy importantes y tiene también unos valores de renta por metro cuadrado que son diferencialmente favorables para las empresas que hagan parte de este activo. Pero esta parte del metro cuadrado se la voy a dejar a Laura, que me va a complementar en un segundo, pero lo que sí quiero hacer énfasis en este momento es que este tipo de empresas para las cuales está diseñada este activo, que son las BPOs, se ha convertido en Colombia un foco de desarrollo empresarial por un lado, pero también de generación de empleo, que es muy importante. Estas empresas, o bueno, Colombia está catalogado como el 10º país más importante en generación de empleo dentro del BPOs, y también está en el 3er lugar en la región, detrás de Brasil y Chile, como el país que más apto es para establecer este tipo de tercerización de servicios, y esto se da por 3 puntos relevantes. El primero, una devaluación estabilizada durante los últimos años, lo que permite que haya un costo de mano de obra bajo, así como el costo de infraestructura física, donde van a ser las oficinas de estas compañías, pero también el alto nivel académico y, por otro lado, el bilingüismo y el buen nivel de bilingüismo que hay en la población. Esto hace que compañías como Sutherland, que es el arrendatario de este activo, se establezcan en este punto y tengan operación de tercerización de servicios para empresas en Colombia, pero también para muchas empresas internacionales que ni siquiera tienen operación en el país. Entonces esto pues genera un muy buen unas muy buenas expectativas de continuación de estos contratos que tiene Sutherland con nosotros, pero también de continuación de fortalecimiento del país con este tipo de empresas. Entonces, en ese sentido, pues tenemos, como les mencionaba, un gran activo para los equipos directivos de las empresas, y un gran activo orientado más a la tercerización de servicios y estos espacios de call center. Laura, porfa, compleméntame con un par de datos adicionales. Sí, bueno, pues Andrés acaba de resumir muy bien por qué razón este inmueble en particular es atractivo para los arrendatarios de tercerización de servicios. Solamente agregaré un factor más que hace que para esas empresas sea interesante estar en este edificio, y es que tradicionalmente estas empresas se han ubicado en la ciudad de Bogotá, en el corredor del Dorado o la 26. Es allí donde encontramos la mayor cantidad de BPOs o empresas de tercerización de servicios. Pero ese corredor en particular es un corredor que lleva muchos años de desarrollo y que en donde por ende se han encarecido o son más altos los cánones de arrendamiento que deben pagar estos arrendatarios.
Por el contrario, el lugar donde se encuentra ubicado nuestro edificio es un corredor en desarrollo que se encuentra muy cerca y en esta medida es competitivo, que como lo decía Andrés, tiene buenas vías de acceso y adicionalmente, dado que apenas comienza su desarrollo y consolidación, las rentas que pagan allí los arrendatarios son menores, de manera tal que esto hace aún más atractivo el edificio para este tipo de arrendatarios, en donde, como les comentaba Andrés, hoy en día está Sutherland, que es una BPO muy grande, que para agregar un dato bien interesante, es de las empresas que mayor cantidad de empleos generó en este 2020 durante la pandemia. Eso sería lo que agregaría Andrés. Perfecto, mil gracias. Entonces, para continuar, los dos últimos activos hacen parte de un mismo paquete. Son dos bodegas pertenecientes a empresas del grupo empresarial Estrumetal. Este grupo, pues, por supuesto, se dedica a la industria metalmecánica. Las dos empresas puntualmente son Acertec y Ale Aluminios, que tienen como objeto transformar tanto el acero como para la generación de estructuras y de materia prima para obras de infraestructura y construcciones. Esto vale la pena mencionarlo, entendiendo que la infraestructura del país tiene un déficit importante con respecto a los diferentes países de la región, con lo cual pues hay un permanente interés del gobierno de acortar esas brechas de infraestructura a través de nuevas vías, de nuevos puentes, de nuevas construcciones y de nuevas obras, en donde las materias primas que proveen este tipo de empresas tienen pues una seguridad de crecimiento permanente gracias pues a que hay mucho por hacer en el país en ese sentido. Entonces, para entrar un poco más en estos dos activos, el primero de ellos es Acertec, que está ubicado en Turbaco, que es en la periferia de Cartagena, precisamente en el punto alrededor de Cartagena donde más desarrollos industriales y logísticos ha habido en los últimos años, entendiendo que antes había un foco muy concentrado en la zona de Mamonal, donde es, por ejemplo, la refinería de Cartagena y demás, pero todo este desarrollo se ha migrado de alguna forma a la zona de Turbaco, en donde está esta bodega. La otra bodega es de Ale Aluminios, como les mencionaba, y está en la periferia de Cali, en el Valle del Cauca, precisamente en Palmira. También es una zona de amplio desarrollo de bodegas, pues tanto logístico como industrial, en donde podemos ver últimamente muy buenas bodegas como son Unilever, Colgate, Justo y Bueno y otras tantas que pues han desarrollado sus centros de distribución muy importantes y también algunas industrias en esta zona del Valle del Cauca, sabiendo que es un punto estratégico de salida tanto para el puerto de Buenaventura como para el centro del país a través del eje cafetero. Entonces, viendo ya un poco más las condiciones, no tanto físicas o de ubicación, sino de la negociación puntualmente, tenemos que en estas dos bodegas hay un contrato de recompra obligatoria o hay un compromiso de recompra obligatoria por parte del vendedor que se da a los 7 años del contrato. ¿Por qué quisimos hacer este compromiso futuro? Porque al ser estas bodegas especiales para el sector metal mecánico, tiene unas especificaciones muy puntuales como lo son, por ejemplo, la capacidad de peso del piso que nos hace muy específico para este sector estas condiciones. Entonces, evitando una situación no deseada en el futuro de una eventual vacancia en donde debemos ir a recomercializar el activo y el segmento de empresas es muy reducido porque son las de la industria metalmecánica por las especificaciones de las mismas, quitándonos ese riesgo, lo que acordamos con el vendedor es un compromiso de recompra obligatoria al año 7, con lo cual nos quitamos ese riesgo. Esto es muy importante, entendiendo que para nosotros, por supuesto, es relevante ir con la estrategia de
trazada previamente de crecer en el sector logístico, pero también debemos tener una responsabilidad futura con nuestros inversionistas y debemos evitar al máximo o mitigar al máximo los riesgos que se nos pueden presentar, y esta recompra futura es la muestra de esta responsabilidad con todos los inversionistas. Para cerrar, toda la operación fue diseñada con una rentabilidad superior al 12%, por cada uno de estos dos activos, en donde se generará un diferencial favorable que nos permitirá jalonar la rentabilidad de nuestro fondo al alza, y para terminar también la generación de caja que trimestralmente nos apoyará en esa distribución de rendimientos que hacemos las 4 veces al año. Entonces, estos son las condiciones principales de esta operación, que es de 2 activos, pero en un solo paquete. No sé si, Laura, tengas algún punto adicional para complementar. No, buen resumen. Bueno, perfecto. Entonces, entendiendo esto, tenemos acá las condiciones de la cuarta apertura en términos de tiempo que tú nos vas a ayudar. Bueno, entonces el 4 de noviembre hicimos la publicación en prensa para informarle a nuestros inversionistas y al público en general que comenzábamos este proceso para recibir ofertas por parte de nuestros clientes o intenciones de suscribir unidades en la cuarta apertura. Este periodo de recepción de ofertas o de demandas llegará hasta el día 25 de noviembre. Ese día vamos a cerrar el libro y el día 26 de noviembre vamos a hacer la adjudicación de las unidades y el pago, en donde un dato importante es que el monto mínimo a demandar es de 10 millones de pesos. Perfecto. Vamos ahora a nuestro portafolio objetivo. Nosotros tenemos un portafolio actual que vale 650.000 millones de pesos, como fue mencionado hace un momento, en donde los locales de centros comerciales son el tipo de activo al cual tenemos mayor exposición. Por fortuna, como ven ustedes en esta gráfica, no tenemos exposición a los sectores que Laura mencionó hace un momento, que son principalmente los hoteles y las residencias estudiantiles, que son los 2 sectores que más afectados en su operación se han visto. En este caso, nosotros tenemos locales comerciales, locales en centros comerciales, oficinas, locales standalone, que son estos locales a la calle, en donde los más importantes que tenemos son los locales alquilados a almacenes Éxito, que están en Santa Marta, Villavicencio, Envigado y Barranquilla. Y por último tenemos una exposición a bodegas del 8%. Con la apertura y los activos que les acabamos de describir, vamos a pasar a una concentración en locales de centros comerciales 10 puntos por debajo del 42%, aumentar por supuesto en oficinas y también aumentar en bodegas, con lo cual estamos dirigiéndonos hacia ese portafolio objetivo que Laura les mencionó hace un momento, que hemos diseñado desde el año anterior. En el siguiente slide vemos cómo en ubicación geográfica también vamos a dar un paso hacia adelante de cara a ese portafolio objetivo, dándole mucho énfasis o mucha importancia a Bogotá, entendiendo que Bogotá es la ciudad que por supuesto más puntos le aporta a la generación del PIB nacional, y también veremos cómo en las siguientes aperturas se fortalecen ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla principalmente, quitándole importancia poco a poco a Villavicencio, Neiva y Sincelejo, que como ustedes ven, pues tenían una participación muy importante. La logramos diluir a través de esta apertura, pero queremos continuar con esa tarea, dándole un poco más de importancia a Bogotá y a estas grandes ciudades capitales como lo son Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga probablemente. En cuanto a los arrendatarios, estamos observando en pantalla cómo va a quedar el portafolio. Tal vez aquí lo que vale la pena decir es que seguimos trabajando para agregar muy buenos arrendatarios al portafolio. Ya teníamos un selecto grupo que mejora aún más con la incorporación de arrendatarios como Naciones Unidas, Sutherland, WeWork. Así que muy bien el perfil de arrendatarios, y tal vez quisiera contarle a las personas que están viendo este foro
un dato que es muy interesante respecto de nuestro fondo. Almacenes Éxito pesaba o pesa hoy en día el 21% de los ingresos del fondo, va a pasar a pesar el 16%, va a reducir un poco su participación, pero es muy interesante un aspecto y es que Almacenes Éxito es el ancla de nuestros 3 centros comerciales de Villavicencio, Sincelejo y Neiva. Entonces aquí la diversificación es clave porque incluso durante los meses más difíciles de la pandemia, que fueron los meses de abril y mayo, y durante el momento en el cual muchos de nuestros arrendatarios o algunos de ellos tuvieron dificultades económicas, a Almacenes Éxito le fue muy bien. Las grandes superficies vendieron en general mucho en estos 2 meses. Y dado que nosotros tenemos pactados con ellos un componente variable en el canon de arrendamiento, si es que sus ventas superan X monto, pues en esos 2 meses el fondo de hecho logró obtener ingresos extraordinarios adicionales por cuenta de esas mayores ventas del éxito. Así que me parece que es un dato interesante para que ustedes vean cómo los buenos arrendatarios hacen fit en nuestro portafolio y cómo nuestra estrategia de negociación de cánones de arrendamiento siempre está enfocada en lograr entregarle a nuestros inversionistas un buen flujo de caja y un buen rendimiento. Vamos a la siguiente diapositiva para ver rápidamente cómo va a cambiar el perfil de vencimientos de nuestros contratos de arrendamiento. En la parte de abajo vamos a ver cómo se va a comportar el portafolio con la apertura y tenemos sombreado en unas cajas los lugares donde se ven los cambios más importantes, como por ejemplo el hecho de que en el año 2033 no teníamos el vencimiento de ningún contrato y ahora vamos a tener el vencimiento del 5%, y en general decirles que la gestión de un fondo inmobiliario debe estar enfocada en distribuir los vencimientos de los contratos de arrendamiento para atomizar el riesgo y que no tenga uno, por ejemplo, un año en particular en donde se le venza el 70 o el 80% de los contratos de arrendamiento, cosa que revestiría riesgos si uno, por ejemplo, hubiera tenido esa situación en el 2020. Así que con la apertura vamos a pasar de un vencimiento promedio de los contratos de 4.83 años a un vencimiento promedio de 5.5 años, cosa que es deseable. Perfecto. Para complementar un poco en el tema de arrendatarios, vale la pena mencionar que actualmente 7 arrendatarios tienen el 51% de los ingresos para nuestro fondo, y lo que hemos logrado es que, y todos estos arrendatarios son con el mayores al 2% de los ingresos, y con la incorporación de los nuevos activos, lo que hemos logrado es que a través de 10 arrendatarios, ya no 7, pensando en ese tema de atomización, se logra el 54% de los ingresos. Y todos estos arrendatarios, vale la pena mencionar que no han tenido un impacto muy fuerte. Por supuesto, todas las empresas de la economía se han visto impactadas, pero no han tenido impactos fuertes que pusiera en duda el cumplimiento de los contratos de arrendamiento, con lo cual pues estamos robusteciendo cada vez más el perfil de arrendatarios y tenemos un poco más atomizada esta cifra que les mostrábamos, en donde antes eran 7 con el 51% de los ingresos y ahora son 10 con el 54% de los ingresos. Bueno, vamos a hablar brevemente para poder pasar la tercera parte de la presentación, que va a estar muy interesante porque vamos a tener un panel de mercado inmobiliario. Pero entonces vamos a hablar aquí de unos aspectos claves de nuestro fondo. El primero de ellos es que nosotros somos corredores de vivienda, filial de Banco de Vivienda, y nos apalancamos o empleamos el conocimiento del Banco de Vivienda para hacer el análisis de riesgo de crédito de nuestros arrendatarios. Esto es clave porque evaluamos si el arrendatario está en la capacidad de cumplir con las obligaciones de los cánones de arrendamiento y le asignamos un puntaje a cada arrendatario y lo estamos revisando periódicamente para asegurar que ese arrendatario va a poder pagar los cánones de arrendamiento que después serán distribuidos a nuestros clientes. Así que muy importante esa sinergia que tenemos con el Banco de Vivienda. También respecto de las características del fondo, el hecho de que le distribuya a nuestros clientes trimestralmente los rendimientos lo hace una inversión deseable para complementar un portafolio de inversiones y estabilizarlo. Y también otro aspecto clave es que, como lo veíamos hace un momento, tener esa buena diversificación de arrendatarios y por ende una diversificación adecuada en términos de los sectores económicos de esos arrendatarios
Eso es lo que nos permite a nosotros poder entregar un flujo constante de rendimientos independientemente de las circunstancias de la economía. 2020 es un gran ejemplo de ello. A pesar de las dificultades, logramos mantener nuestra distribución de rendimientos, incluso es más alta que la del año 2019, Andrés daba el dato, cerca del 12% superior, y esto está fundamentado en el hecho de que tenemos un grupo de arrendatarios bien diversificado por sector económico o por actividad económica que desempeñan. Finalmente, nuestro fondo se destaca por ser el único en Colombia que aplica una práctica internacional de valoración que tiene que ver con el hecho de que actualizamos trimestralmente el valor de mercado de nuestros inmuebles directos. En Colombia la norma dice que se debe hacer una vez al año, pero nosotros tomamos una mejor práctica internacional para hacerlo trimestralmente y lo hacemos de la mano de un valorador internacional experto independiente que se llama 414 Capital, que es quien realiza esta labor. Otro factor clave que nos diferencia es el equipo que Davivienda Corredores ha dispuesto para la administración del fondo. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vale la pena decir que es un equipo base que está liderado por Andrés López. Andrés tiene un equipo de personas expertas en el frente financiero, en el frente de mercado inmobiliario en Colombia y también en el frente de arquitectura para mantener e incrementar el valor de los inmuebles. Este equipo además cuenta con varios equipos de apoyo. El primero de ellos es un asesor inmobiliario experto que tiene toda la trayectoria en Colombia y todas las credenciales, nos acompaña para hacer seguimiento a la gestión y también para hacer el acompañamiento en la adquisición de los activos. Hay un equipo de gestión estratégica del fondo, que es el equipo en donde yo desarrollo mis funciones y donde nos encargamos de mantener un nivel adecuado de información hacia nuestros inversionistas. El experto de riesgo de crédito de Banco Davivienda, que es quien se encarga de hacer esa labor que les comentaba hace un momento de análisis y asignar una puntuación a cada arrendatario. Hay un equipo de administración que hace todos los temas legales de Superintendencia Financiera de Colombia. Es un equipo muy grande, muy robusto, con mucha experiencia. Y ya para cerrar, hay un aspecto fundamental y es toda la institucionalidad que pone Davivienda alrededor de este fondo, con un gobierno corporativo sólido que está compuesto por un comité de inversiones, un comité de riesgos y un comité de transparencia y buen gobierno, en donde vale mucho la pena decir que, por ejemplo, en el caso del comité de transparencia y buen gobierno, no es un órgano que la ley nos pida tener, sino que es una buena práctica que nosotros en Davivienda queremos tener para fortalecer la institucionalidad del fondo. Bueno, y para terminar, lo que queremos hacer énfasis acá, ya lo hemos repetido en varios momentos, pero queremos enfatizar cada vez más. ¿Por qué invertir ahora? Y el primer punto es porque el 100% de nuestros activos ya cuenta con una actualización del valor comercial, incluyendo el contexto actual. También porque estamos comprando un edificio que por especificaciones se va a convertir en el icono de nuestro fondo, que es 8111. Adicionalmente, porque tenemos dentro de todo este proceso, y tal vez a esto sí no lo hemos mencionado y lo vamos a desarrollar en la tercera parte de este evento, es que por las condiciones actuales de mercado hemos logrado traer muy buenos inmuebles y también a muy buenos precios. Esto porque actualmente no hay muchos fondos activos comprando inmuebles, con lo cual esa ausencia de competencia nos ha permitido poner algunas condiciones en las negociaciones de activos, con lo cual el menor valor de ellos es una de estas condiciones que nos permitirá, por supuesto, mejorar la rentabilidad del portafolio como un todo. También porque incorporaremos arrendatarios sólidos. De los 14 arrendatarios en total, mencionaba la cifra de 8111, pero ahora es la cifra total. De los 14 nuevos arrendatarios, 11 de ellos son multinacionales y ya ustedes han visto el perfil. Son la Embajada de Nueva Zelanda, las Naciones Unidas con su Plan Mundial de Alimentos, es WeWork, es Sutherland, es el Grupo Instrumental. Con esto estamos continuando este robustecimiento de nuestros pagadores y pues teniendo arrendatarios, manteniendo arrendatarios de primer nivel. Y por último, el tema de nuestro compromiso ambiental. Se los mencioné también anteriormente, pero vamos a hacer énfasis.
Con la adquisición de estos dos activos de oficinas que tienen certificación LEED, completaremos más del 36% de nuestro portafolio que nos aporta o que el 36% de nuestro portafolio tiene certificación LEED, tiene paneles solares, tiene diferentes elementos en su estructura y diseño que nos permiten continuar con un compromiso de sostenibilidad ambiental permanente. Y este compromiso, por supuesto, es con el planeta y demás, pero también tiene que ver con una generación de eficiencias económicas a través de estas buenas prácticas que son sostenibles ambientalmente, con lo cual vamos a generar mejores resultados económicos para el fondo y por lo tanto mejores resultados para los inversionistas. Entonces, de esta forma, queremos resaltar estos 5 puntos con los cuales pues, nos identificamos profundamente y sabemos que generamos diferencia y que tenemos un atractivo bastante importante a través de los activos de esta apertura y del momento en el cual estamos llevando a cabo la apertura. Con esto cerramos la presentación y damos paso, como lo dije al principio, a la participación que tenemos ahora de Felipe Pacheco. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar, como fue mencionado al inicio, del sector inmobiliario en general, de las tendencias, de los diferentes tipos de activo, las perspectivas, cómo vamos a salir parados de esta situación y de este contexto, y por supuesto también una reseña de los activos que estamos adquiriendo, qué sentido hacen con la estrategia del negocio de nuestro fondo y también cuáles son los desafíos del mundo inmobiliario en Colombia y en el mundo. Entonces, si le parece, Felipe y Laura, vamos ahora a hacer un formato mucho más de intervenciones conjuntas, de ida y vuelta, mucho más charlado, de tal forma que pues a todos les parezca muy agradable. Laura, si quieres, arranca con el primer tema para que iniciemos. Claro que sí, Felipe, gracias por tu participación el día de hoy. Si te parece, comencemos con uno de los temas más frecuentes en la conversación que hemos tenido recientemente con nuestros clientes y también con nuestras fuerzas comerciales. Y esto tiene que ver con el segmento de oficinas en Colombia y particularmente en la ciudad de Bogotá, que es donde vamos a realizar las principales adquisiciones de esta apertura. Este segmento venía presentando una muy buena dinámica en los últimos 2 años, 2018, 2019, y de hecho habíamos comenzado el 2020 con unos muy buenos datos, por ejemplo, de vacancia. Entonces, lo que quisiera es que le cuentes a las personas que nos acompañan el día de hoy cuáles eran las métricas con las que efectivamente comenzó 2020 el segmento de oficinas, para que podamos entender cómo estaba posicionado este mercado antes de la pandemia y de pronto que elabores un poquito porque este punto de partida prepandemia es clave para entender lo que viene después. Bueno, perfecto. Buenos días a todos. Laura y Andrés, muchas gracias por la invitación y a todos los participantes en el evento y clientes actuales de Davivienda Corredores. Laura, lo que dices es totalmente cierto. El mercado de oficinas arranca el 2020 con unos muy buenos fundamentales. Como mencionas, vacancia y incremento de renta se venían presentando en toda la ciudad y en corredores en particular. Yo quiero hacer una aclaración antes de continuar respondiendo, y es que como ustedes bien han descrito y como Andrés bien describió frente a los activos del fondo, 8111 o activos que hoy se tienen como al paso, que son activos de muy buenas especificaciones. Y vamos a hablar sobre todo lo que en el mercado se conoce como activos A más o activos prime para tenerlo en cuenta. Y eso me parece importante tenerlo en mente, porque uno hay veces ve en la calle letreros en edificios que no son prime y siente que le genera la sensación o el periódico saca de que todo el mercado de oficinas es eso. Y yo creo que es muy importante arrancar diciendo que el fondo tiene activos hoy en día como al paso y está adquiriendo activos como 81 y Boca Américas que hacen parte del segmento prime. Frente a tu pregunta puntual de la vacancia en el país en el 2017 alcanzó a llegar a alrededor del 13-14%, depende del seguidor de mercado con el que hables, pero a enero del 2020 la vacancia se ha reducido en un 50%, es decir, estábamos en un 8%. ¿Eso qué significa? Para los que no están familiarizados, que el mercado estaba en equilibrio, tendiendo a estar a favor del arrendador. Es decir, que el arrendador tenía una posibilidad de negociación frente a los arrendatarios. Así nos toma el 2021.
el mercado de Bogotá y de Colombia como un todo. Cuando miramos los corredores en particular que más nos interesan para el caso de esta apertura, como son el andino, donde está 81.11, y aunque Boca Américas no es tan Salitre el referente, digamos, más cercano que tenemos, como tú, Laura, bien lo mencionabas, es Salitre, también tenemos indicadores muy buenos. En el caso del corredor andino, tuvimos un incremento de renta entre el 17 y el inicios del 20 de casi el 30%. ¿Por qué pasa eso en este corredor? Pues todos sabemos que es la mejor zona de la ciudad, la zona, una de las ciudades, de las partes más densas de la ciudad. Nosotros sabemos que Bogotá es una de las ciudades más densas de América, y generar tierra en esta parte de la ciudad, esta parte de la ciudad me refiero entre la 100 y la 72, la autopista y la séptima, es muy complicado. Entonces, esta generación de nuevos proyectos como 8111 incrementó las rentas y tenemos un incremento del 30%. Frente a la vacancia, tú ya lo mencionaste en el caso de Andino, no voy a repetir, y en el caso de Salitre tenemos también una disminución de la vacancia casi del 50%, donde, como tú muy bien mencionabas, todas las empresas de tercerización de servicios han un papel muy importante, y el Estado también, llevando la vacancia por debajo del 10% y encontrándonos dentro de lo que se considera el rango de equilibrio, que es estar entre el 8 y el 12%, es lo que el mercado o los analistas de mercado consideran que es el rango de equilibrio. Eh, el 2020, y hablando de otros corredores, no nos toma, sino salvo el centro internacional, por encima de la banda de equilibrio. Es decir, casi todo el mercado estaba dentro del equilibrio, para decirte que arrancamos el 2020 consolidada la recuperación del mercado de oficinas, tanto a nivel nacional como en Bogotá. Felipe, perdón, le interrumpo. Desarróllenos un poco más ese tema del equilibrio en términos de renta. ¿Qué quiere decir, pues, para que elaboremos un poco más entendible para todas las personas este concepto? Claro que sí. Pues el equilibrio de mercado se ha definido, y obviamente sus distintos analistas tienen distintos rangos. El común del mercado a nivel internacional, no solo en Colombia, es que un mercado que tenga una vacancia, es decir, que los espacios del total de inventarios y del total de las oficinas que están construidas en ese momento en la ciudad, el espacio vacante, o sea, la división de lo que no está ocupado sobre el total de los metros, esté entre el 12 y el 8%. Si el mercado está en ese rango, es porque es equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? Que tanto arrendador como arrendatario pueden negociar, digamos, en igualdad de condiciones los términos de intercambio, es decir, el canon de arrendamiento, principalmente. Cuando está por encima del 12, quiere decir que el arrendatario, es decir, los potenciales clientes, tienen un poder de negociación más alto, porque dicen, oiga, como el mercado está con vacancia, pues yo voy a presionar al propietario. Cuando está por debajo del 8%, pues se considera que es el arrendador o propietario del activo quien tiene ese poder de negociación. Y nuevamente, entonces, Andrés y Laura, el 2020 iniciamos estando en el mercado en general entre ese rango, casi en la cota baja del rango, en el 8%, como les mencionaba, pero particularmente el corredor andino y el corredor Salitre estaban por debajo. Es decir, estábamos en un momento en que el arrendador tenía un poder de negociación. Gracias, Felipe. Bueno, quisiera entonces ahora conectar con el momento actual, porque ya llevamos más o menos unos 7 meses, 8 meses desde que comenzaron las cuarentenas, y ya varios de los principales jugadores o analistas de mercado inmobiliario han publicado cifras actualizadas para ver cómo se ha comportado ese segmento de oficinas después de la pandemia. Quisiera que le contaras un poco a los espectadores cómo han salido esas cifras. Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que evidentemente la pandemia pues, va a tener un efecto, como Andrés explicaba, pues en todos los sectores de la economía. Pero cuando miramos los resultados de la demanda de oficinas, y especialmente del indicador del que hemos venido hablando, tasa de vacancia, vemos que no se ha incrementado radicalmente. Hoy en día continúa estando, hoy en día me refiero al último reporte de octubre del 2020, continúa estando en niveles del 8%. Nuevamente estamos hablando del segmento Prime, con el que hice la aclaración cuando inicié mis respuestas. Entonces, eso que nos está permitiendo ver hasta el momento, que a pesar de toda la coyuntura y de las renegociaciones que se han presentado, porque se han presentado renegociaciones indiscutiblemente, el mercado, al entrar, como tú me preguntabas anteriormente, a esta pandemia con unos fundamentales sólidos, le ha permitido llevar o sortear la pandemia de una mejor manera, y por eso no vemos ni una disminución radical en las rentas, ni un incremento en la tasa de vacancia. Yo creo que también es importante tener en cuenta qué están pensando y qué están viendo los principales jugadores del mercado. Con los principales jugadores del mercado me refiero a
otros fondos inmobiliarios, otros gestores de fondos inmobiliarios y a inversionistas institucionales que tienen una alocación importante en este sector en el país. Cuando uno mira lo que ellos opinan, y me refiero también a opinión que sale en octubre de este año, es decir, opinión que ya está influenciada por lo que nos ha pasado en la pandemia, nos damos cuenta que los gestores de fondos inmobiliarios no consideran que las rentabilidades esperadas en los activos de oficinas prime se hayan incrementado radicalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que no están viendo un riesgo muy grande en esos activos. ¿Por qué? Y aquí, digamos, lo vamos a ver más adelante, pero me parece importante resaltarlo, porque no hay que olvidar que la inversión en el sector inmobiliario es a largo plazo. Los activos se valoran a largo plazo. Entonces, claramente esta es una coyuntura difícil, como vivimos una coyuntura difícil en el 2016, 15, 16 con la caída del petróleo, como vivimos en la gran crisis financiera, pero hacer un activo de largo plazo, estos jugadores que están viendo todo el día el mercado dicen, oiga, ¿sabe qué? A pesar de la coyuntura del sector de oficinas prime, como los activos que tiene el FIC de la vivienda corredores, consideramos que lo van a hacer bien y por eso no ven las rentabilidades esperadas. Cuando se le pregunta a los inversionistas institucionales, pasa lo mismo. Si, digamos que las respuestas frente a las tasas de capitalización, que es una medida de rentabilidad en el sector inmobiliario para no entrar en detalle, o cuando lo miden desde el punto de vista de tasa interna de retorno que esperan, no vemos incrementos en las respuestas que ellos están teniendo. Y nuevamente esto es consistente con la tesis de inversión en el sector inmobiliario, que es una tesis de inversión a largo plazo. Felipe, antes de darle paso a Andrés, que te va a hacer una pregunta muy interesante acerca de tendencias, me voy a tomar un segundo para hacer un resumen porque creo que has dicho cosas muy importantes. Entonces, me corriges, pero la visión general entonces es, comenzamos el año 2020 bien parados, diríamos coloquialmente, en el segmento de oficinas con una vacancia baja, cercana al 6%. Logramos en general en el segmento navegar, en el segmento AAA o AA+, A+, navegar muy bien esta coyuntura de manera que solo se incrementa la vacancia a niveles cercanos al 8%, es decir, un incremento aproximado de vacancia de solo el 2%, y nos seguimos ubicando en un rango de equilibrio en donde por parte de los inversionistas no se prevé un incremento importante de riesgo porque la inversión inmobiliaria es una inversión a largo plazo, sobre todo en activos de las mejores especificaciones que estén estabilizados y arrendados en el largo plazo. Ese sería, tal vez, creo yo, un buen resumen para poder avanzar. Totalmente de acuerdo. Solo aclaré un dato que se me pasó decir que me parece muy relevante y es que el corredor Salitre este año, a pesar de la pandemia y de todo lo que hemos vivido, va a arrendar cerca de 60.000 metros cuadrados. Eso es una cifra relevante teniendo en cuenta que el mercado de oficinas prime como un todo en los últimos 4 años, en promedio, está arrendando cerca de entre 180.000 y 200.000 metros cuadrados todo el mercado de Bogotá. Que solo el Salitre ha arrendado 60.000 metros cuadrados este año, pues es una cifra muy positiva. Seguramente parte de esos 60.000 se arrendaron en enero, febrero y marzo, pero nuevamente se cerraron las transacciones, siguieron y el mercado reporta cierres por 60.000 metros cuadrados en ese corredor. Y esos son datos a octubre. Puede ser que sí, en los 2 últimos meses del año también aumente, así no sea marginal, pero pueda fortalecerse aún más el dato que usted está dando. Como decía Laura, queremos también tener dentro de este panorama, saber cómo las tendencias que venían ya manifestándose desde mucho antes y que sabemos que se han acelerado algunas de ellas, cómo consideramos que vamos a salir parados de esta situación y de este contexto en cuanto a esas tendencias. Una de ellas, por ejemplo, es los espacios flexibles, todo este tema que, por supuesto, con el home office ha tenido una aceleración, como lo mencionaba, pero quiero que hablemos tanto de cómo llegamos a la pandemia en cuanto a estas tendencias y cómo vamos a salir de ellas, es decir, cuáles se aceleran, cuáles ya no tanto, cómo funciona ese tema, porque también es otro de los puntos muy, muy recurrentes en nuestras charlas, tanto con clientes como con los comerciales. Vale, Andrés, no, es una pregunta muy relevante porque todo el mundo pues está cuestionando la importancia de las oficinas en este momento cuando pues todos estamos trabajando desde la casa, como se podrán dar cuenta en mi caso. Pero yo creo que ahí es importante tener en cuenta, a ver, ¿de dónde veníamos en tendencias macro antes de la pandemia? Ya vimos, como Laura nos preguntaba, de dónde veníamos el mercado colombiano como tal.
en indicadores puntuales. Macro, ¿de dónde veníamos? Veíamos de 4 tendencias, 3 que son a nivel global y una particular colombiana. Veníamos de una densificación de las oficinas, que es el número de metros cuadrados por empleado, pues estaba reduciendo, es decir, cada día poníamos más empleados en el mismo espacio que antes. Segundo, teníamos una consolidación de proyectos de uso mixto, como puede ser, por ejemplo, un proyecto como Al Paso, en el caso del FIC de vivienda, donde teníamos unión de comercio con oficinas, de pronto había un gimnasio que servía como amenities del edificio. Eso era una tendencia a nivel global y ubicar ese tipo de edificios en zonas densas de las ciudades, de las principales ciudades de cada país. Y la tercera que teníamos a nivel global que usted menciona es un incremento en la demanda de espacios de coworking. Y una particular colombiana que ya había pasado en otras partes del mundo, y digo particular porque pues veníamos un poco más rezagados frente a otros países más avanzados como Europa, Estados Unidos o algunos países de Asia, la consolidación de edificios de propietario único, como va a ser el caso de 8111 y el caso de Al Paso en el caso del fondo. Esas Boca tendencias... América, tal vez. De Al Paso, el que ya tiene indicadores de Boca América y 8111 como están entrando. Todo un poco para mencionar que no solo los nuevos activos del fondo tienen esa estrategia, sino ya se venía con esa estrategia desde antes. Vale, eso es desde donde veníamos. Ahora, ¿qué va a pasar con la pandemia? Esas tendencias nosotros creemos que se van a seguir, digamos que profundizando. Y lo primero que hay que decir acá es un mensaje muy importante, y es: nosotros creemos que las oficinas no van a desaparecer. Evidentemente, esta pandemia trajo un cambio al rol que juegan las oficinas dentro de la estrategia inmobiliaria de una empresa, pero para nada se van a acabar, y de hecho, al jugar un nuevo rol, ese rol les va a dar más importancia a las oficinas. ¿Qué nos sustenta esto o por qué podemos afirmar esto o creemos que esto es lo que va a pasar? Lo primero para tener en cuenta es qué tipo de actividades hacen los empleados en una oficina. Y normalmente uno hace trabajo individual, estar en el computador, contestar correos, escribir o hacer un bueno, lo que sea que depende de la persona. Colaboración, entendida como colaborar con mis empleados, digamos, mis compañeros de la oficina, colaborar con externos en reuniones, o todo lo relacionado con mentoring de los, digamos, niveles más altos a los niveles más bajos, o horizontalmente también teníamos. Y por último, socialización. Teníamos 4 grandes rubros de cosas que hacíamos en la oficina antes de la pandemia. ¿Qué ha mostrado la pandemia? Que el trabajo individual de pronto se pone mejor de la casa, pero también nos ha mostrado que socializar, colaborar y la capacitación o mentoring de los empleados la hacemos mejor persona. ¿Por qué? Porque llevamos 2 millones de años evolucionando a ser seres sociales, y eso no nos lo va a cambiar una pandemia de 10 meses. Entonces, las oficinas van a evolucionar a enfocarse ahora, no tanto en el trabajo individual. Probablemente si yo hoy no tengo reuniones y voy a contestar correos, voy a hacer un trabajo individual, pues haga sentido quedarme en mi casa, pero no haga sentido quedarme en mi casa los días de la semana porque me voy a perder de muchas cosas importantes. Y esto lo sustentan las respuestas que están dando tanto empleados como las empresas frente a la tendencia que ven después de que pase la pandemia. CBRE hizo una encuesta a nivel mundial. CBRE tiene presencia en Colombia, o sea, esto incluye empresas colombianas o empresas, digamos, internacionales con presencia en Colombia, y les pregunto qué porcentaje de su fuerza laboral estiman que va a estar en trabajo remoto después de la pandemia. Y el 80% considera que máximo el 10%. Hay algunos que dicen el 1, otros que dicen el 5, pero digamos que para agruparlo, el 80% dice que hasta el 10%. Cuando se le pregunta a los empleados dicen, el 90% de los empleados dicen, no, yo no me imagino estando todo el tiempo en la casa. Me imagino teniendo una mezcla. Y aquí es donde va digamos, a llegar esta tendencia que podríamos denominarla trabajo flexible o trabajo con omnicanalidad, no sé cuál sea la palabra exacta, donde vamos a tener unas oficinas centrales y los empleados trabajando alrededor de esta oficina donde se hacen las actividades de socialización, y capacitación y colaboración e innovación, y oficinas satélites o espacios satélites que pueden ser pues la casa. Entonces, pero nuevamente, en todo esto, la oficina va a seguir jugando un rol muy importante. Y no dejar de lado que en el tema de la socialización y el mentoring está todo lo relacionado con la capacidad de generar cultura organizacional. La cultura organizacional generada desde la casa pues es difícil. Los valores de la empresa, es importante que los valores de la empresa, lo que implica ser parte de una organización, pues lo vivimos en el día a día. Entonces, todo esto para concluir y para
digamos que despejar las inquietudes que muchas o preocupaciones que muchas personas tienen frente a el rol que van a tener las oficinas, va a seguir siendo relevante y activos bien ubicados, una estrategia lógica a largo plazo, como 8111 y Boca van a seguir siendo activos demandados y de mucha relevancia en el largo plazo. La otra tendencia que vemos y que va a seguir siendo relevante es edificio de propietario único con altas especificaciones. Eso va a seguir siendo relevante y ahí digamos que los fondos inmobiliarios van a seguir siendo unos jugadores muy importantes. ¿Por qué? Porque como usted bien explicaba, Andrés, las especificaciones técnicas de estos edificios son muy, digamos, relevantes y muy buenas. Y cuando uno mira qué va a pasar en ese aspecto de especificaciones técnicas, vamos a tener seguramente en el corto plazo un incremento, o sea, una disminución de la densidad, es decir, las empresas, el tema de bioseguridad, van a buscar que haya más metros cuadrados por empleado. En el corto plazo, cuando tengamos vacuna, seguramente volveremos y nosotros creemos que vamos a volver a los niveles, digamos, de densidad que tenemos hoy en día, pero eso va a aumentar la demanda en el corto plazo por un tiempo en empresas, digamos, que tienen densidades muy altas. Segundo, vamos a cada día a tener que ajustar las oficinas para lo que explicaba, colaborar, innovar, socializar, mentoring. Y para eso, espacios como el que usted escribía de 8111 con las placas y todo lo que ustedes ya describieron, que no quiero volver a repetir, es muy relevante porque eso permite tener frente, listo, ya no tengo oficinas cerradas, abro, hago espacios de colaboración, hago un espacio de socialización, hago un bar para que la gente, todo ese juego se puede hacer en un edificio como 81 Boca Américas, en un edificio como Laura nos explicaba de recovecudo o lleno de columnas, pues es mucho más complejo poder hacer ese tipo de transformaciones. Tercero y muy relevante es como los espacios de especialización de oficinas o de la colaboración y socialización va a ser relevante, todo lo relacionado con el well-being de los empleados y retención del talento va a ser importante. Entonces, todo esto para decir que en esa segunda tendencia de especificaciones que se ajusten al nuevo rol de las oficinas va a ser clave y tener edificios de buenas especificaciones va a ser muy importante. Y el último punto que digamos que enmarca en las otras dos tendencias de largo plazo, tres tendencias, perdón, de largo plazo, y que aplica para todos los activos inmobiliarios, es que cada día se va a requerir más gestión, cada día se va a requerir más gestores, gestores más profesionales como la vivienda corredor, estando encima de los activos para poder ajustarse a esas demandas de los arrendatarios, es decir, poder estar entendiendo que el arrendatario quiere más espacio porque quiere un nuevo espacio de colaboración, quiere menos espacio, y todo ese trabajo pues requiere una infraestructura importante que para un edificio de multipropietario, de una persona que pues no está en el día y que lo que espera es recibir su renta y ya, pues va a ser muy difícil, digamos que cumplir las expectativas y necesidades de los arrendatarios. Entonces, el tema de la gestión es muy relevante. Era una tendencia que ya venía desde antes de la pandemia y que la pandemia la va o la profundizó aún más y se vuelve cada día más importante que las inversiones inmobiliarias que uno haga tengan un gestor que esté dedicado 100% a maximizar los ingresos que esa propiedad pueda generar. Muy bien, Felipe. Estaba escribiendo precisamente para hacer el mismo como resumen para darle una idea a todos los que nos acompañan hoy. Entonces, activos con gestión única y profesional. La ubicación que siempre va a ser tan relevante. Las especificaciones para tener atractivo para las mejores empresas posibles. Y todo esto que aplique para espacios que estén diseñados para la socialización, que sean espacios flexibles para cumplir pues con todos estos desafíos que nos trae todas las tendencias y la generación de cultura organizacional de manera muy importante. Y hago todo como un resumen que todo esto permitirá retener el talento, entendiendo que si se aplican todas estas variables que acabo de mencionar, podremos tener empleados felices en las diferentes empresas porque están cerca de su casa, porque tienen flexibilidad para ir y trabajar desde casa cuando el trabajo sea individual, pero también para generar estos espacios de colaboración y de socialización que son tan importantes. Entonces, no sé si se me escapó alguno, traté de escribirlos para resumir de la mejor manera lo que nos acaba de decir.
No, totalmente de acuerdo, Andrés. Creo que ese último punto que usted menciona, súper clave en el tema de retención del talento. Cuando uno mira las estadísticas de cuál es el grupo poblacional que más se ha visto afectado con el trabajo en casa, que uno no lo esperaría, son los millennials. Son los que más han reportado que quieren volver a la oficina por varias razones. Una, porque seguramente viven en espacios más pequeños y dos, porque quieren socializar más. Y nuevamente, recuerden que alrededor del 2023, el grupo más grande de la fuerza laboral a nivel mundial va a ser los millennials. Entonces, eso que usted dice, retención del talento, es clave. Poder ajustarse a eso que ese grupo poblacional está esperando es clave para que las empresas quieran estar en los activos de uno, porque sus empleados quieren estar en esas ubicaciones. Muy bien. Bueno, Felipe, ya hiciste o nos diste como varios puntos en donde uno puede conectar estas tendencias de largo plazo con los activos que estamos adquiriendo, como por ejemplo el hecho de tener un único propietario que esté dispuesto a mantener el valor del inmueble, hacerlo flexible, mantener su atractivo para los arrendatarios. Ya hiciste esa conexión que le permite a uno ver por qué nuestros activos de oficinas 81 y Boga América, 8111 y Boga Américas están alineados con esas tendencias. De pronto quieras agregar algo más en ese sentido, ya específicamente para los inmuebles. Sí, pues digamos, yo quiero recalcar en el caso 8111, digamos que hablamos de cuatro tendencias, de grandes tendencias que van a profundizarse con la pandemia. Lo que denominamos trabajo flexible o multimodal, no sé cuál sea la palabra puntual, pues 8111 nuevamente juega un rol muy importante. Uno, porque en una oficina o una empresa que diga, venga, yo estoy en un espacio muy grande, me quiero reducir para reducir costos, de pronto lo que va a decir es, yo reduzco el área, pero de pronto me pongo en un super edificio súper bien ubicado. Y nuevamente, pues 8111 es una opción perfecta para estar ahí. Andrés lo mencionaba, retención del talento, tiene todas las especificaciones importantes para retener el talento y para volverse ese espacio y ese sitio de reunión de los empleados para las actividades que ya mencionamos, socializar, innovar, colaborar. Entonces, desde esa primera tendencia se ajusta perfecto hacia dónde va el mercado. Segundo, los espacios de coworking, como bien mencionábamos, y de demanda de coworking van a seguir creciendo y las empresas van a tener seguramente unas oficinas arrendadas propias y de pronto unas oficinas satélites de coworking. Y ahí pues el edificio tiene al principal operador de espacios flexibles del mundo, que es WeWork. Entonces, pues nuevamente en esa tendencia también el edificio se ajusta muy bien. Desde el punto de vista del diseño, ya lo mencionamos, tiene todas las posibilidades de reinventarse, de ser flexible y de ajustarse a las demandas que hagan los arrendatarios en los cambios de espacios que vamos a ver en el mediano plazo. Gestión del activo, pues está todo el equipo de Davivienda Corredores, que ya ustedes nos explicaron al final de la presentación y que cuenta con toda la experiencia y conocimiento necesario para cumplir con esta tendencia de gestión, pero adicionalmente creo que vale la pena adicionar que el fondo se está quedando con un socio que estructuró el proyecto 8111, se va a quedar minoritario, pero es un socio que ha hecho una muy buena tarea de posicionar este activo, como Andrés y Laura muy bien dijeron, casi que este activo ha sido un referente a nivel edad, a nivel corredor, que en parte, digamos, es una afirmación que es difícil de comprobar, pero que subjetivamente uno sí podría decir que 8111 es un edificio de los que ha jalonado ese incremento que les mencionaba las rentas en el corredor andino y que ha permitido pues ese incremento del 30% y que hoy en día este corredor haya superado a corredores tradicionales, digamos como el corredor de la 72, que fue tradicionalmente el corredor más fuerte, y hoy en día pues la 11 entre la 92 y la 76 o 78 pues está convirtiendo realmente en el centro financiero de Bogotá, donde las más empresas quieren estar. Entonces, digamos que 8111 ajustado 100% a las cuatro tendencias que vimos. En el caso de Boca Américas, primer tema importante en especificaciones, Laura, como bien lo mencionabas, se ajusta en todo, son placas grandes, es un edificio AAA, LEED, pues certificación LEED. Entonces, desde el punto de vista de la posibilidad de ajustarse en especificaciones a lo que demanden los arrendatarios, se ajusta 100%. En el caso de la primera tendencia de trabajo flexible, se ajusta muy bien en el sentido que se puede volver parte de esas oficinas satélite de un espacio que quiera estar más en el centro de negocios tradicional. Entonces se vuelve muy, digamos, muy relevante para empresas que quieran tenerlo como un espacio satélite, pero para empresas como las de tercerización de servicios se vuelve clave. Ustedes ya mencionaron
esa zona de la ciudad tiene todo el futuro de crecimiento, se ha venido consolidando para la tercerización de servicios. Como Andrés mencionó, la tercerización de servicios en Colombia es pocos sectores en los últimos años que hemos podido incrementar a una tasa doble dígito de exportación. No tenemos muchos más ejemplos para mostrar en los últimos años de exportaciones. Y ya lo recalcaron, pero nuevamente me parece muy importante recalcar es sistemas de transporte, el Regiotram, el metro y Transmilenio que hoy existen. Los dos primeros, pues, digamos que nos han hablado sobre todo el metro por muchos años, pero ya está firmado, pareciera que va a ser una realidad. Y eso ya tiene una consolidación de vivienda hoy en día. Hoy en día hay más de 3 planes parciales grandes, el plan del ferrocarril, Estación Central, que ya están ahí, grandes constructoras están jugadas en esa zona, hay muchos proyectos de vivienda, entonces creemos que se ajusta muy bien a esa otra tendencia. Entonces, para concluir, Laura, hacia dónde, y Andrés, hacia dónde va el mercado, estos activos se ajustan hacia dónde va el mercado, hace mucho sentido incluirlos al portafolio del fondo y nuevamente muestra la importancia de tener un gestor que vaya uniendo y vaya teniendo un portafolio distinto de oferta, porque creo que además al fondo le permite tener hoy en día oferta en el noroccidente de la ciudad con El Paso, tener oferta en el distrito central de negocios con Oxxo 69 y con 8111, tener en el suroccidente de la ciudad con Boca Américas. Entonces, a la hora de que venga un cliente y crear relaciones de largo plazo, el fondo puede decir, mire, le tengo opciones de arrendamiento en distintas partes de la ciudad, tengo un portafolio diversificado para distintas necesidades que se ajusta perfectamente con la tendencia de gestión, gestión y gestión de los activos. Gracias, Felipe. Bueno, entonces ahora cambiemos un poquito de tema y vamos a hablar del segmento industrial y logístico y conectar un poquito esa necesidad con los dos activos que vamos a adquirir en esta apertura, que son las bodegas que están ubicadas en Cali y Cartagena. Mira, pues lo primero con lo que hay que pensar es que el sector industrial, desde la crisis financiera del 2007, terminando 2010, de 2010 a hoy, pues es el activo inmobiliario a nivel mundial que mejor desempeño ha tenido. ¿Por qué se ha dado esto? Principalmente por un incremento importante en el comercio electrónico que ha llevado a una demanda de espacios industriales y logísticos. Esa es una tendencia que va a seguir ocurriendo. En el caso latinoamericano y colombiano, esta pandemia lo que ha hecho es incrementar a productos a través de comercio electrónico. El caso colombiano tenemos un crecimiento alrededor del 80% y en América Latina ha crecido por 3 el comercio electrónico. Esto que nos permite prever que la demanda por espacios industriales y logísticos va a seguir siendo muy importante. En el caso particular de Estados Unidos, se estima que se requiere o va a haber una demanda alrededor de 90 millones de metros cuadrados en los próximos 5 años de espacios industriales y logísticos. En el caso puntual, digamos eso de macro tendencias, para decirte qué estaba pasando. En el caso puntual colombiano, el sector de industrial arrancó el 2020 también en una recuperación importante. Uno podría decir que no tan marcada como el sector de oficinas, pero también una recuperación en reducciones de vacancia y inicio de incremento de rentas, particularmente el mercado de Cali, donde está ubicada uno de los activos que estamos comprando, arranca el año con una tasa de disponibilidad muy baja del 6.7%. Nuevamente, en el caso de la lógica que hablamos del mercado de equilibrio, pues aplica igual, o sea, estábamos en un mercado que estaba a favor del arrendador. Como Andrés mencionó, pues Cali está al lado del principal puerto del país, que es Buenaventura. Entonces, digamos que el año arranca en unos buenos fundamentales del sector industrial, con lo cual hace mucho sentido que el fondo empiece o incremente su participación en este sector. Cuando uno mira qué ha pasado en la pandemia, digamos, en el caso colombiano y aún en el caso latinoamericano, no tenemos muchos fondos, digamos, de único sector, son todos de multisector, oficinas, comercio, bodegas. Entonces, no, pues digamos, es difícil hacer seguimiento únicamente a un fondo industrial en la región. Pero cuando miramos el caso americano, donde sí hay fondos que se especializan, dado el tamaño del mercado, únicamente en industrial, vemos que el desempeño a hoy ha sido positivo. O sea, aunque ya todos los fondos inmobiliarios en general han recuperado la caída que tuvieron en abril, el industrial nunca tuvo caídas. Eso nos muestra que pues, un sector o un segmento dentro del mercado inmobiliario que hace mucho sentido y que nuevamente es una decisión correcta de Davivienda Corredores incrementar su exposición a este sector, sobre todo en 2 ciudades que están al lado de los principales puertos del país, que es Buenaventura y pues el puerto de Cartagena, que cada día toma más relevancia por su eficiencia y buena administración.
Perfecto. Nosotros hemos abordado los activos desde el punto de vista de las tendencias y de cómo nos tomaba la vacancia y demás, pero quiero que profundicemos un poco para darle una idea a todos los que nos acompañan de qué se tuvo en cuenta dentro de los modelos. Vamos a profundidad a cómo hicimos este análisis pensando en vacancias, en tener algunos, por llamarlos de alguna manera, colchones o consideraciones conservadoras que tuvimos a la hora de hacer el análisis de cada uno de estos activos y avanzar en la negociación de ellos para que todos tengan muy claro cómo fue este proceso y qué condiciones han sido tenidas en cuenta ya mucho más en términos de análisis puntual, de modelo y de este tipo de, de consideraciones que son tenidas en cuenta para avanzar la negociación. Bueno, perfecto, Andrés. Pues nuevamente, aunque el mensaje sigue siendo claro y es claro de que las oficinas en el largo plazo y pues la industrial aún más son activos muy importantes, dada la coyuntura y dado que pues, evidentemente hay cosas que se salen de nuestras manos, a la hora de preparar los modelos y preparar toda la estrategia de negociación, se tuvieron en cuenta ciertas indicadores o ciertos colchones, como usted mencionaba, importantes que vale la pena mencionar. Eh, en el caso de las oficinas, se tuvo en cuenta que hay un indicador importante que uno tiene, que es la pérdida de cartera, y es pues, el porcentaje de los arrendamientos que uno recibe en un año que no le van a pagar. Entonces, pues, si recibo 12 pesos al año y digo, no, 2 meses no me pagan, pues quitemos 2 pesos, que es plata que no me van a pagar y que no voy a recibir. Entonces, en ese orden de ideas, para los edificios de oficinas tuvimos en cuenta que todo el 2021 íbamos a tener una pérdida de cartera del 10%, que es muy superior, 5 veces superior a lo que normalmente se tiene en un modelo. 5 veces superior, es decir, normalmente se tiene 2%. Ahora, es importante decir que ni en 8111 ni en Boca Américas se ha presentado esa pérdida de cartera. De hecho, a las cifras, hoy todos los arrendatarios han pagado juiciosos y no se han presentado pérdidas de cartera. Sin embargo, a la coyuntura y dado que todavía hay incertidumbre, fuimos conservadores en incluir ese primer colchón en el caso de los edificios de oficinas. El segundo colchón que tuvimos en cuenta o variable para que reflejara la realidad de la pandemia es todo relacionado con la vacancia. La vacancia ya lo explicaron ustedes dos muy bien qué es, y normalmente esos modelos tienen lo que se llama una vacancia estructural, que es, oiga, durante toda la vida del activo yo tengo una parte que nunca logro arrendar por las razones, porque, pues por la volatilidad del mercado. Lo que hicimos fue en estos activos tener en cuenta una vacancia mucho más alta de lo que normalmente se pone, previendo que de pronto en el 2021 pase algo y algo suceda, y pues tener, como usted mencionó, un colchón que nos permita tener o poder manejar esa situación. Nuevamente, esto tampoco se ha presentado. Los dos activos, como ustedes mencionaron, están al 100% de ocupación, entonces pues eso es un colchón que estamos teniendo. Eso digamos que era lo que es relevante tener en cuenta. Quería mencionar que si eso no se presenta, como hasta hoy ha sido el caso, pues quiere decir que la rentabilidad que usted mencionaba, Andrés, pues van a ser más altas, porque pues los colchones no se presentaron y quiere decir que pues fuimos conservadores. Si se presentan, pues entonces fuimos, digamos que lo precavido o suficientemente precavidos como deberíamos ser. Creo que la coyuntura nos permitió, uno, poder incluir estos colchones en la modelación, porque en otra situación donde hubiera habido, digamos que yo creo que todos los fondos están mirando oportunidades y están viendo qué oportunidades están surgiendo, pero en la medida que Davivienda Corredores se movió más rápido, logró empezar en las negociaciones en el momento en que otros fondos estaban como que, ¿será que arrancamos ya? ¿Será que esperamos? Y eso le permitió lograr tomar digamos que una delantera para poder adquirir y negociar buenos términos en estos activos. En términos de descuentos, Andrés, se lograron descuentos alrededor del 10% en activos muy buenos, que yo creo que en otra coyuntura hubiera sido difícil, porque también los mismos propietarios hubieran dicho, pues esperémonos un poco. Y pues digamos que los propietarios también dicen, oiga, chévere en una coyuntura como esta, pues tener un socio como Davivienda Corredores que nos ayude a sortear todo lo que pueda suceder. Entonces, pues conclusión, tenemos
los denominados o más llamados colchones en nuestros modelos, que si no se presentan vamos a tener mejores rentabilidades, y se incluyeron estos modelos para reflejar la realidad o la coyuntura que vivimos hoy en día por la pandemia. Perfecto. Buenísimo ese acercamiento a los modelos y a los análisis ya un poco más profundos que se han tenido en cuenta. Pero pues veo que hemos hablado mucho de todos los activos o de los sectores, tipos de activo mejor que vamos a adquirir dentro de la apertura. Pero también dentro de la presentación hicimos referencia a que tenemos una exposición importante dentro de los centros comerciales. Quiero también que mencionemos, porque ahí también venían tendencias fuertes que se han posicionado mejor y entonces quiero que abordemos también este tipo de activo, pues porque por supuesto el portafolio es total para los inversionistas y no solo los nuevos activos. Quiero hacer referencia a eso puntualmente y también a qué implica ser socios de Viva Malls dentro de estas tendencias, porque pues obviamente es muy diferente ser, pues tener unos locales de un centro comercial independiente en donde es una copropiedad y soy parte de un consejo y demás, a tener pues la propiedad de un centro comercial completo por parte de dos socios. Entonces, ¿cómo es ese tema de gestión única también, que es el que manejamos en los centros comerciales y que implica Viva Malls como socio dentro de todas las tendencias en general? No, súper válida la pregunta, porque digamos que el retail, a diferencia de las oficinas, ya venía desde antes de la pandemia con tendencias, digamos que o unas tendencias de cambio radical mucho más evidentes y mencionadas en el mercado. ¿Cuáles son esas tendencias que veíamos antes de la pandemia? Incremento de las ventas a través de canales electrónicos. En el caso colombiano en particular, incremento del número de centros comerciales. Estábamos llegando alrededor de 150 centros comerciales, si no me falla la memoria, en el 2000, a comienzos del 2020. Consolidación de los centros comerciales de propietario único, como usted mencionaba. Eso es muy relevante en el mercado colombiano, porque Colombia tiene una particularidad, es que históricamente desarrolló centros comerciales de multipropiedad, lo cual es muy extraño. Eso no pasa en muchos países del mundo, porque nuevamente gestionar un centro comercial con 100, 200 o 300 dueños es muy difícil. Y la pandemia lo que va a hacer es que para esos centros comerciales el reto cada día va a ser más grande. Y por último, teníamos una tendencia también a nivel global, y era que los centros comerciales se estaban volviendo centros de experiencia y de entretenimiento. Es decir, que, y como estamos viendo hoy en día, pues en Colombia es evidente. Por ejemplo, hay un centro comercial hace poco que se Boya del Río en Bogotá, en el suroccidente de Bogotá, donde el componente de entretenimiento pues es muy relevante. Nuevamente respondiendo a esas tendencias que ya teníamos presentándose antes de la pandemia. ¿Qué va a pasar en la pandemia? Primero el comercio electrónico se va a profundizar. Ya mencioné las cifras, ya mencioné un crecimiento en Colombia de cerca del 80%, y eso lo que va a llevar a los centros comerciales es a lo que se denomina la omnicanalidad. ¿Qué es la omnicanalidad? Que el centro comercial esté en capacidad de poder, de ofrecerle a sus marcas que están ahí y a sus clientes la posibilidad de que puedan comprar online, pero recibir en el centro comercial. Probárselo en el centro comercial, pero que se lo lleven a la casa. Comprar online, pero cambiar en el centro comercial. Entonces, todo ese tipo de tendencias de omnicanalidad se están profundizando, se van a profundizar y ya estamos viviendo, y de hecho los principales jugadores del mercado, como Viva Malls, se han ajustado, y en el caso de Viva Malls, muy exitosamente, de poder ofrecer a sus clientes esa omnicanalidad, porque eso llegó para quedar. Lo segundo que le mencionaría de tendencias que se va a seguir profundizando es, como usted lo mencionaba, la importancia de tener un centro comercial no solo de propietario único, sino de propietario único con un propietario que conozca muy bien el sector y sepa muy bien gestionar centros comerciales, como es el caso de Viva Malls. No es solo ser dueño del centro comercial, sino es la combinación del centro comercial y tener una muy buena experiencia. Y aquí le doy unas cifras para soportarle lo que le estoy diciendo. Cuando miramos la vacancia, el crecimiento o la vacancia de los centros comerciales a octubre del 2020 en las dos principales ciudades del país, Bogotá y Medellín, nos damos cuenta en el caso de Bogotá que los 3 centros comerciales que no les ha aumentado la vacancia, de hecho la han reducido un poco, son de propietario único.
Parque La Colina, Hacienda Fontanar y Diver Plaza. Y en el caso de Medellín tenemos a Viva Laureles, gestionado por Viva Malls, y Viva Envigado, gestionado por Viva Malls. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que esa tendencia en una coyuntura, o sea, esa tendencia que estábamos viviendo en una coyuntura tan fuerte como la que vivimos, pues tener a un gestor como Viva Malls, pues permite poder sortear, ajustarse a la omnicanalidad, adaptarse a todos los cambios que está teniendo el retail y que de alguna manera, a pesar de que claramente se ven afectados, puedan tener el conocimiento de los fundamentales para sortear y yo creo que fortalecidos. Lo que va a pasar es que van a haber menos jugadores y unos jugadores más fuertes que otros y dentro de esos inevitablemente va a estar Vivamol. No hay que olvidar que Vivamol es el principal operador de centros comerciales del país, tiene alrededor de 500,000 metros cuadrados de centros comerciales que ellos gestionan. El segundo jugador tiene alrededor de 280,000, o sea, casi que los duplican en metros cuadrados gestionados. Entonces, evidentemente, a su pregunta puntual, para el fondo es estratégico, fue una jugada acertada tener a Viva Malls como socio y esos, digamos que centros comerciales o tener a ese socio en esos centros comerciales va a ser muy positivo. Entonces, recapitulando, tenemos omnicanalidad y centros comerciales de propietario único. Y viene una tercera tendencia que ya mencionaba y que se sigue profundizando y es los centros comerciales son de entretenimiento y de socialización. Y aquí digamos que un valor agregado importante, porque en el caso colombiano, en general en el país no tenemos buen espacio público, ni las ciudades grandes como Bogotá y Medellín. De hecho, estamos por debajo de ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Nueva York y México, el número de metros cuadrados de parque o espacio público por habitante. ¿Eso qué quiere decir? Que los centros comerciales se han convertido en el complemento, perdón, el suplemento de ese espacio público. Y en el caso de las ciudades intermedias, pues aún más, porque hay aún menos espacio público y menos alternativas de entretenimiento. Cuando uno mira, las encuestas de Radar, la consultora de estudios de mercado y de conocimiento del cliente y de consumo del cliente, pues se da cuenta que Neiva y Villavicencio, ciudades donde el fondo tiene centros comerciales, han presentado el mejor desempeño en ventas del hogar en centros comerciales. ¿Por qué? Porque apenas le da la posibilidad a la gente de salir, pues la gente ha ido a los centros comerciales porque tiene menos posibilidad. Entonces, pues estar en ciudades intermedias, aunque también tiene sus retos, estar en ciudades intermedias con un buen gestor, con centros comerciales que son digamos, los número uno en esas ciudades, pues también, digamos que augura que se va a poder sortear la crisis de una buena manera y poder seguir consolidando esas operaciones. Y por último, que nuevamente lo mencioné en oficinas, creo que también abarca los tres tendencias que ya mencioné en el caso del retail, es nuevamente la gestión. Y aquí parece que estoy siendo repetitivo, pero es que nuevamente la gestión, sobre todo en el tema comercial, es muy importante. Cuando uno va a los centros comerciales de multipropietario va a ver que hay muchos locales desocupados. Y no, por eso hacía la mención a la estadística. Cuando uno ve eso en los de único propietario, no, porque hay gestión. Entonces, nuevamente que ahí, pues, la unión la vivienda corredores con Vivamos es muy importante seguir fortaleciendo y seguir ajustándose a esa necesidad, a reinventar los espacios de los centros comerciales, como Vivamos lo ha hecho muy bien en el tema de traer espacios de coworking, aumentar los espacios de entretenimiento, bueno, todo el juego que se hace, que solo se puede lograr si uno pues es único propietario y tiene claro para dónde va. Entonces, para resumir, Andrés, evidentemente tiempos con retos importantes para el sector, pero yo creo que en el caso puntual de los activos del fondo están en ciudades donde hay pocas opciones de entretenimiento, donde la opción de los centros comerciales de entretenimiento se va a seguir fortaleciendo y con un socio muy bueno. Entonces, pues digamos que ahí se va a ajustar muy bien a las tendencias que tenemos de largo plazo en este sector. Perfecto. Felipe, mil gracias. Ya nos hemos extendido un poco, entonces cerremos con un último punto que pues creo que también es muy válido. Háblenos un poco de las virtudes, ya salgámonos de los activos, salgámonos del portafolio y pensemos en las virtudes de invertir en el sector inmobiliario, en términos generales, su comportamiento en la crisis, cómo estabilizan los portafolios, ese tipo de cosas que consideramos también importante y como lo mencionaba, ya saliéndonos un poco de la particularidad de nuestro fondo en los activos de la apertura y del portafolio en general, sino en términos globales cómo funciona
esta inversión inmobiliaria y en momentos de crisis y todo este tema, porque también ha sido recurrente de alguna forma. Yo creo que esa pregunta es muy importante, Andrés, porque pues aquí llevamos 40 minutos argumentando digamos, todas las bondades de las oficinas, de la industria, de un montón de cosas. Pero miremos los datos que nos han dicho para ver un poco qué ha pasado en otras crisis. Y cuando uno mira el sector inmobiliario, de los fondos inmobiliarios públicos en los Estados Unidos durante las últimas crisis, y con últimas crisis me refiero crisis financiera del 2007-2008, crisis del dot-com 2001, crisis de las compañías de financiamiento en los Estados Unidos en el 90, la crisis petrolera de los 70, las crisis de deuda de los 80, consistentemente en esas 6 crisis que le menciono, los fondos inmobiliarios se han desempeñado mejor que otras alternativas de inversión como las acciones, tanto durante la recesión, 6 meses después y 12 meses después. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los datos o la evidencia nos muestra que es un sector resiliente a este tipo de situaciones, que lo ha sido en 6 crisis anteriores y que muy probablemente lo va a hacer, lo está haciendo en esta crisis que estamos viviendo. Crisis, además, que no es una crisis que se haya presentado por los fundamentales del mercado inmobiliario, como fue la crisis del 2007-2008. Especialmente en los países desarrollados. Aquí no fue una crisis de fundamentales. De hecho, la economía colombiana, el Fondo Monetario Internacional pronosticaba antes de todo que la economía colombiana creciera entre el 3,5 y el 4. Es decir, los fundamentales estaban bien. Fue una coyuntura evidentemente que muy fuerte, pero los fundamentales también. Entonces, todo esto para decir que es sentido invertir en el sector inmobiliario durante una crisis como la que estamos, y eso lo han aplicado los grandes jugadores institucionales, quienes consistentemente han aumentado su alocación a inversiones inmobiliarias. ¿Por qué lo han hecho? Porque hay varias, digamos que características de la inversión inmobiliaria que es muy interesante. La primera, que es una inversión a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Pues nuevamente, que como les mencionaba, cuando se hacen las valoraciones de esos activos se valoran a 10 años. Y en 10 años, pues, como en cualquier ciclo económico, pues hay momentos buenos y hay momentos malos. Pero dentro de los números y dentro del racional a la hora de determinar el precio, se tiene en cuenta un espacio de tiempo grande que permite, digamos que, prever ese tipo de cosas. Segundo, tienen ingresos predecibles, porque pues se tienen contratos de arrendamiento a largo plazo. Ustedes mencionaban que el fondo tiene promedio de contratos superiores a los 6 años, en el caso particular de 8111 superior a los 7 años, lo cual permite predecir que hay unos ingresos recurrentes que se van a estar recibiendo. Segundo, pues hay dividendos atractivos. Ustedes mencionaron, en el caso particular del fondo, pues hubo un incremento del 12% frente al dividendo que se repartía el año pasado, que yo creo que es muy diciente que en medio de esta coyuntura se pueda incrementar la repartición de caja para los inversionistas. Tercer punto que es muy relevante es la protección frente a la inflación. Pues como la mayoría de los contratos están indexados a la inflación, y entonces en ese orden de ideas hay una protección frente a la inflación que es relevante. Y por último, como usted mencionaba, pues está todo lo relacionado con la diversificación que se puede generar al incluir en un portafolio de inversiones inmobiliarias. ¿Por qué? Porque existe poca correlación con otros activos financieros. Y esto, digamos que está en la literatura demostrado que en la medida que se le incluya a portafolios un componente inmobiliario, permite reducir la volatilidad del portafolio y incrementar en cierto nivel la rentabilidad que puede tener el portafolio. Entonces, todo esto para decirle que todo eso que venimos argumentando de por qué, digamos, los activos, el sector de oficinas, el sector industrial, tienen unas perspectivas positivas, está sustentado en lo que ha pasado en otras crisis y en los fundamentales del sector inmobiliario. Entonces, pues con esto quiero dejar el mensaje que es un buen momento para invertir, que se ha probado en el pasado, y que esta crisis pues, nos está mostrando que no es diferente a la resiliencia que tiene el sector inmobiliario. Bueno, Felipe, pues muchas gracias por la claridad de este panel que hicimos. A todos ustedes, gracias por conectarse a este evento. Esperamos haber resuelto la mayor cantidad de las dudas. Nuestras fuerzas comerciales quedan atentas para atender sus solicitudes, y por supuesto los invitamos a que nos acompañen en esta cuarta apertura, y les recordamos que el periodo para la recepción de demandas finaliza el día 25 de noviembre. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias por la invitación, Laura, Andrés. Estén muy bien.